Olobor. El Bad Boy. Este león imponente, audaz, agresivo y desafiante. Fue hasta las primeras semanas de 2024, integrante de la famosa coalición Black Rock. Nace en 2017, en la manada Black Rock, en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Al igual que sus hermanos, Olobor es descendiente de una legendaria dinastía de leones. Son hijos de los viejos machos Black Rock, Bena, Longo, Orkini y otro miembro más. Olobor era parte de una coalición original de 5 machos, pero lamentablemente, perdieron a Oloisiadu hace varios años atrás. Cuando tuvieron la suficiente confianza, se hicieron con su primer territorio y manada, en la Reserva Nacional Masai Mara, empezando a llamar la atención de los amantes de los grandes félidos, y se convirtieron en los favoritos de muchos, en especial, el gran Olobor. Olobor destacó por ser un león muy territorial y muy agresivo con sus rivales. Además, era el terror de las hienas. Ellas lo conocen muy bien. Incluso, se ha enfrentado a todo un clan. Y ha asesinado a algunas. Sin duda, es una gran muestra de poder y dominio. Por otro lado, Olobor durante estos años, ha estado implicado en varios enfrentamientos. Como contra uno de los hijos de Jesse, Olope, que murió en batalla. Y en otras ocasiones, ha tenido algunas escaramuzas contra los Fig Tree Boys y los Salas Boys. Por donde iba, Olobor siempre se presentaba rugiendo, marcando su espacio, desafiando a sus rivales, sin temor alguno. Acompañado de su inseparable y leal hermano, Olosipa. Ambos forjaron lazos muy fuertes. Estaban el mayor tiempo juntos. Aunque también han pasado por algunas pruebas, como la competencia por los derechos de apareamiento, que en algún momento ha enfrentado a los dos hermanos. Al final de todo, siempre han estado el uno para el otro, respaldándose entre sí. Como sabemos, Olobor y sus hermanos han estado a cargo de la manada Rongai y Magi Yafisi, y han engendrado muchos descendientes. Todo marchaba bien para esta coalición, sin embargo, Olobor desapareció a finales de enero de 2024, y no fue visto desde entonces. Lo que con el pasar de los días, originó algunos rumores, que sugerían que Olobor estaba muerto. Que había sido asesinado por pastores dentro de la reserva. Luego salieron algunos asegurando que había sido asesinado, y creó toda una presión en las redes sociales, y el Servicio de Vida Silvestre de Kenia se vio obligada a pronunciarse, señalando que los equipos de inteligencia e investigación de su corporación visitaron la zona, pero no se reunieron pruebas ni información para probar las acusaciones. Por lo que el Servicio de Vida Silvestre de Kenia encargó a la alta dirección de la Reserva Nacional Masai Mara, junto a Mara Predators, la búsqueda de Olobor. Además, señaló que darán un relato preciso de Olobor cuando los hechos estén establecidos y probados. Esperemos que, como se indica en su comunicado, se pueda conocer pronto la verdad. Lo cierto es, que ante la ausencia de Olobor, los Black Rock restantes, Oloimina, Lorcullup y Olosipa, deben mantenerse juntos. Aún son jóvenes, y están en su mejor momento. Separados son vulnerables, sobre todo cuando hay merodeadores cerca. Como los 3 Sanka y Moniko Boys, los nietos de Jesse, que persiguieron a Lorcullup y Oloimina, hace unas semanas. Así como Orkirikoi, que estuvo muy cerca de la manada Rongai.
Lord Kulub se encontraba cerca, pero prefirió huir y fue perseguido por Orkirikoi, que por fortuna detuvo la persecución y decidió retirarse. Esperemos que los 3 Blackrock restantes puedan seguir prosperando, defendiendo su territorio, sus manadas y su descendencia.